El análisis de la economía requiere no solo una descripción de las identidades contables básicas o condiciones de equilibrio, que deben mantenerse a nivel de la economía agregada, sino también la especificación de las funciones de comportamiento de los agentes privados. Este capítulo examina la especificación y evidencia empírica sobre las funciones de comportamiento agregadas en los países en desarrollo. Por una parte tenemos el consumo y ahorro, por otra la inversión privada y por un tercero la demanda del dinero. El consumo ocupa un papel estratégico en los modelos macroeconómicos, ya sea de países industrializados o en vías de desarrollo, donde la demanda depende críticamente de las propiedades del consumo. En naciones en desarrollo, la mayor parte de la inversión interna en casi todos estos países continúa siendo financiada por el ahorro interno. El comportamiento del consumo privado es fundamental para el proceso de ajuste externo, como bien, el modelo estándar de consumo doméstico es ampliamente utilizado por las industrias. Los países desarrollan un hogar representativo que elabora un plan de consumo que a su vez maximiza la utilidad durante su vida útil, sujeto a un presupuesto intertemporal. La aplicación de esta teoría en el contexto de los países en desarrollo plantea 4 cuestiones. La primera, el problema se deriva de los hogares, de que si pueden obtener efectivamente la suavización del consumo. El segundo se relaciona con la longitud efectiva de los horizontes de planificación. La tercera cuestión se relaciona con la determinación empírica de los efectos de los cambios de las tasas de interés sobre el consumo. Y finalmente, surge la pregunta sobre los efectos de la política fiscal en el consumo privado. Una segunda fuente de diferente comportamiento del consumo entre los países desarrollados y subdesarrollados se relaciona con la observación de que los ingresos familiares en el mundo en desarrollo pueden más que los que están en la industria. Hablando del consumo suavizado, como se indicó anteriormente, se observará si los hogares planifican el consumo sobre múltiples periodos y tienen medios para transferir recursos a través de periodos. Por tanto, la evidencia de que los hogares tienen un consumo suave sugiere que ambos factores están presentes. Por otro lado, la inversión privada juega un papel importante en los países en desarrollo, por la misma razón que lo hacen los países industrializados. La inversión determina la tasa de acumulación de capital físico y, por tanto, es un factor importante en el crecimiento de la capacidad productiva. En los países en desarrollo, el crecimiento de la capacidad con la acumulación de capital físico ha sido, en todo caso, tradicionalmente visto como más cercana que en los países industriales. Además, porque la inversión es una actividad de futuro con aspectos irreversibles. Por último, tenemos la demanda de dinero, que juega un papel importante en el análisis macroeconómico para propósitos más teóricos como empíricos. A nivel analítico, la función de demanda de dinero es un elemento clave en la formulación de muchas teorías macroeconómicas. Desde un punto operativo de vista, la determinación de una relación estable entre los saldos reales y otros, las variables macroeconómicas son un requisito esencial para la formulación de metas monetarias para análisis cuantitativo. Para seguir con otro tema, la relación de los déficits fiscales, el crecimiento del dinero y la inflación en particular ha sido durante mucho tiempo un elemento central en la visión ortodoxa del proceso inflacionario. Otras cuestiones importantes que han llamado la atención incluyen el papel de la alternativa, opciones de financiamiento en el comportamiento de las tasas de interés reales y la sostenibilidad de los déficits fiscales, el impacto de los desequilibrios del sector público en la cuenta corriente y el real, el tipo de cambio, el papel de las expectativas sobre las políticas fiscales futuras en la dinámica de los precios, la medida en que los agentes privados consideran la riqueza neta, la llamada proposición de equivalencia ricardiana y el diseño de reglas fiscales. Cuando los ingresos fiscales no alcanzan los gastos corrientes y de capital, el gobierno incurre en un déficit que puede ser financiado en una variedad de formas. La restricción presupuestaria del gobierno proporciona el vínculo entre impuestos, gastos y fuentes alternativas de financiamiento de los desequilibrios públicos. La medición de los déficits fiscales en los países en desarrollo plantea una serie de factores conceptuales y cuestiones prácticas, que se agravan por falta de uniformidad entre países. Por ejemplo, el déficit convencional puede medirse en una base de efectivo o en una base de acumulación.
Las actividades cuasifiscales pueden llevar a la creación de pasivos implícitos contingentes, que pueden definirse como obligaciones que se espera el gobierno cumpla, si surgen condiciones específicas, aunque los desembolsos requeridos son generalmente inciertos antes de que ocurra el evento desencadenante. Un buen ejemplo son los pasivos creados por la necesidad de respaldar el sistema financiero o grandes empresas públicas. El señoreaje es un impuesto implícito importante impuesto por el gobierno. Consiste en la cantidad de recursos reales asignados por el gobierno mediante la creación del dinero base. Las normas fiscales, en particular, han tomado la forma de mantener objetivos fijos para el déficit, ratios de deuda al PIB. Tales reglas han sido utilizadas en la industria y en el desarrollo de países por igual.